Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo de las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual el Espíritu Santo es el que nos guía, orienta, direcciona, renueva, restaura, transforma en cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Le damos las gracias al Señor por ese tiempo que nos ha tenido en esta nación, en Colombia, para llevarnos a la nación de los Estados Unidos, para la ciudad de Nueva York, para que la Iglesia del Remanente de Jesucristo se ejecute como el Señor lo ha planeado, como lo ha planificado en estos tiempos. Le damos las gracias al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido a la Iglesia del Remanente de Jesucristo de las Naciones de la Tierra. Entra, toma el control, obra como quieras, gesta como quieras, manifiéstate como quieras, ejecuta todo como tú quieras, amado Espíritu Santo. Entra a las redes sociales, entra a los medios de comunicación, entra a cada casa, entra a cada familia, entra a la mente, el corazón, las emociones, los pensamientos, el carácter, la naturaleza, las palabras, la voluntad de cada una de las personas que ven en este momento. Oro, amado Espíritu Santo, corre el velo de la mente, el corazón de cada uno de ellos para que puedan conocer, entender, discernir los misterios que tú has planificado a través de tu bendita y poderosa palabra, que ellos entiendan el plan perfecto que tú has asignado para sus vidas a través de la palabra de Dios. Hoy le damos la bienvenida a los salmistas, oramos por sus vidas, oramos por el plan perfecto que tú has asignado para sus vidas. Llévatelo, Señor, a que se ejecute el plan que tú has asignado para cada uno de ellos y úsalos para tu gloria y para tu honra. Hoy te pedimos, Señor, que tú saques a la iglesia, la uses para tu gloria y para tu honra en el lugar que tú tienes asignado en los Estados Unidos de América. Hoy oramos por cada una de las personas que nos ven en este momento. Hoy lo quiero invitar a usted que se levante en alabanza, en adoración, que glorifique, que exalte, que ame, que bendiga el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Alábenlo con las manos levantadas. La palabra nos enseña que debemos levantar nuestras manos para adorarlo, para glorificarlo, para exaltarlo, para honrarlo, para bendecirlo. Démosle gloria, honra, honor, poder, majestad, alabanza, adoración al único Dios vivo real, a Jesucristo. Es tiempo de darle gloria, es el tiempo de alabarlo, es el tiempo de bendecirlo, es el tiempo de glorificarlo. Quiero que usted nos acompañe en este tiempo de alabanza, adoración, para que podamos percibir, vivir en su presencia bajo el gozo del Espíritu Santo. Acompáñenos en un tiempo de alabanza, oración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bueno, damos gracias a Dios una vez más por este privilegio de volver a comenzar este año en victoria, en bendición, un año en el cual el Señor quiere llevarnos de lo natural a lo sobrenatural. Pero mire que yo quiero regalarle una palabra que está en Hebreos 9, versículo 12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vamos a cantar una canción insignia en la iglesia a nivel mundial, en su remanente. Esta canción es Señor, llévame a tus atrios. Le invito para que disponga su corazón ahí, para que usted clame al poder de la sangre de Jesús. Hay una plenitud la cual el Señor quiere revelar a su vida, pero más que conocerla, el Señor quiere que usted la experimente, que usted y yo entendamos que todo lo obtenemos en Él, en la sangre de Jesús, como dice su palabra en Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Así es que esta canción es para que usted comience el año en victoria. Si tal vez usted le falló al Señor en diciembre, el año pasado, si tal vez aún hace unas horas, hace unos momentos usted está mal con el Señor, este es el momento para reconciliarse con Él. Es el momento en el cual el Señor quiere que usted y yo cantemos. Llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, Llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Anhélalo ahí. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta.
Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Con todo su corazón, dígale: Llévame al lugar santísimo. ¿a través de qué? Por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, te damos gracias, amado Rey Celestial, por este tiempo en el cual la sangre del Cordero Inmolado de Dios es la que nos da entrada y acceso al lugar santísimo. Como dice su palabra, que el velo se rasgó, que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual derramó hasta la última gota de su sangre por amor a usted y a mí, por amor a ese incomprensible amor el cual el Señor lo dio todo. Levante sus manos ahí y que este sea un año de la sangre de Jesús para usted, que sea un año de convicción, de carácter, de firmeza y de seguridad. Cántale. Al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame. Tócame, límpiame, heme aquí. Y en Juan 15:4 dice: permaneced en mí y vosotros y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Señor, que permanezcamos en ti y en tu presencia. Siga dándole gracias a Dios. Gracias por disponer su corazón para esta palabra. Hable ahí con el Señor. Si tiene expectativa del mensaje que Dios tiene para este tiempo, acéptelo y recíbalo, porque es para Él y de parte de Él para su vida. Bueno, vamos con el tema para el día de hoy, es la grandeza de Dios. Quiero que miremos en qué consiste la grandeza de Dios, su majestad. Dice, ¿cómo podemos contemplar la grandeza de Dios? Cuando contemplamos su creación, su poder infinito en el universo, su amor eterno, su amor incondicional, su indescriptible amor, el cual el Señor nos lo demostró a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la cruz de Calvario. Y es a través de ese amor que usted y yo podemos conocer a Jesús, pero también en cómo podemos usted y yo ser salvos, a través de ese indescriptible amor, ya que su majestad soberana, omnipotencia, omnisciencia y eternidad manifestada en la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que miremos en qué consiste la grandeza de Dios. Vamos a mirar algunos textos bíblicos en el cual podemos contemplar la grandeza del Señor. Vamos al Salmo 19, capítulo 1. Salmo 19, capítulo 19, verso 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando usted y yo miramos los cielos, la magnificencia del Señor, lo indescriptible del Señor, pero encontramos acá que es a través de la creación que el Señor se manifiesta en nuestras vidas. El Señor se manifiesta en esa grandeza, pero también como nos habla en la palabra, que es a través de esa creación, el universo, las galaxias, el firmamento, que podemos contemplar la grandeza del Señor. Pero quiero también que miremos en la palabra, en lo que el Señor nos habla en Romanos capítulo 1. Quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 1, vamos a mirar el verso 20. Romanos 1, verso 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo que usted y yo vemos es la creación de Dios, pero todo lo que usted y yo podemos ver también tiene que ver con la grandeza de Dios. Pablo acá nos lo expresa en este versículo 20, y todo se hace visible desde la creación, lo que estaba en el corazón del Señor. Se hizo visible a través de su creación. Sus atributos se reflejan en su grandeza, en que es eterno, no tiene principio ni fin, o sea, es omnipresente, en todo lugar, es omnisciente, lo sabe todo. Ahí donde podemos encontrar la grandeza
de Dios que nos habla en su dominio absoluto sobre todas las cosas, sus infinitos recursos, su poder inimaginable para hacer lo que quiera, como quiera y para que como Él quiera. Él lo puede hacer todo para como Él quiera. Inclusive todo fue creado por Él, para Él y en Él. Todo lo que usted y yo podemos contemplar a través de cómo el Señor nos quiere reflejar la grandeza de Dios. Y lo podemos ver reflejado a través de todo lo que nos rodea. Pero también en la palabra encontramos la respuesta del Señor que nos quiere dar cómo Él lo creó todo pensando en la humanidad, pero pensando también en que le demos la gloria a Él, que le podamos dar la gloria al Señor para que el Señor sea obrando a través de cada uno de nosotros y que lo podamos contemplar. Miremos lo que nos habla, vamos a mirar el Salmo 145. Ahí como nos habla de cómo la grandeza del Señor. Y empieza: te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias para con todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de tu magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y su señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que te temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Mire que en este salmo encontramos la descripción de cuál es la grandeza del Señor, pero cuál es la función que usted y yo tenemos dentro de esta humanidad, dentro de este mundo, de lo que el Señor ha creado para usted y para mí. Por eso aquí encontramos en la palabra cómo el Señor aún tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso cuando dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras, como las obras que el Señor ha tenido, pero también está la misericordia sobre las obras. Fuera de que la misericordia del Señor está sobre cada uno de nosotros, está también sobre su creación, sobre lo que Él ha hecho, sobre esa grandeza que ha hecho. Por eso dice, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Encontramos que aún lo que el Señor ha creado, lo alaben. Por eso encontramos en los salmos que dicen que los árboles den palmadas de aplauso al Señor. Pero aquí también el Señor nos manda a usted y a mí a hacerlo, a adorarlo. Por eso cuando entramos en la prédica, antes de entrar a la prédica, entramos en alabanza. Pero también lo tenemos que hacer que salga de nuestra boca. Porque a veces cantamos canciones compuestas por otros. Pero ¿por qué no cantamos canciones que salgan de nuestra boca? Pero también que lo alabemos, adoremos, glorifiquemos, exaltemos, magnifiquemos y lo bendigamos a Él. Esa es la grandeza del Señor. Usted y yo somos esa grandeza para el Señor, y el Señor nos creó para Él. Por eso cuando leemos en la palabra encontramos que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Y si fuimos creados para Él, ¿por qué no lo alabamos? ¿Por qué no lo adoramos? ¿Por qué no lo glorificamos? ¿Por qué no lo exaltamos? Por eso dice, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Usted y yo nos corresponde hablar del poder del Señor. ¿Por qué hablamos más de los problemas, de las circunstancias, los conflictos, las circunstancias que vivimos, y no hablamos de la gloria de Dios? Dice que cada día tiene un comienzo para usted y para mí. ¿Y por qué no nos levantamos dándole gloria al Señor por un amanecer? Un nuevo amanecer. ¿Cuántas personas nos despiertan en un nuevo amanecer? Ya han partido de esta tierra, pero si usted y yo estamos vivos, alabémoslo, adorémoslo. Por eso la palabra inclusive dice que como los muertos alabarán al Señor. Si el Señor nos creó a usted y a mí con una boca que podemos hablar, ¿por qué no lo alabamos? ¿Por qué no lo adoramos? ¿Por qué no glorificamos la grandeza, la majestad del Señor? Por eso dice, tu reino
y reino de todos los siglos y tu señorío en todas tus generaciones. En todas las generaciones el Señor también se complace, pero también esas generaciones deben entrar a adorar y glorificar al Rey de Gloria, a nuestro Señor Jesucristo, pero también como la creación misma alaba al Señor, como nos dice acá la palabra. ¿Por qué nosotros, que somos la creación perfecta, no lo adoramos, lo glorificamos, lo exaltamos a Él? Ya que dice que los ojos de todos esperan en ti, tú les das su comida a su tiempo, y es que el Señor tiene cuidado precisamente de la naturaleza de su creación, y como aún no tiene mucho más cuidado de cada uno de nosotros, de lo que usted y yo necesitamos, y ahí donde podemos entrar a obrar. Dice: abres tu mano y colma de bendición a todo ser viviente. Él colma de bendición a cada uno de nosotros, y nos colma de bendición para cada necesidad, cada situación que estemos pasando. Él nos colma para esa necesidad. Por eso dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Pero también nos dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cuando usted y yo entramos a invocar al Señor, dice que lo invoquemos de veras. Lo invoquemos para adorarlo, para glorificarlo, para bendecirlo, para exaltarlo, para amarlo. Y es la grandeza del Señor, pero el Señor quiere que lo hagamos, que nuestras gargantas se llenen de alabanza, de adoración hacia el Señor, y le demos esa gloria, esa majestad, esa alabanza, esa adoración en todo momento, en todo lugar. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué muchas veces nos enfocamos más en nosotros mismos y a veces somos como egoístas delante del Señor? Y cuando yo hacía el estudio de esta palabra de la grandeza de Dios, el Señor está esperando que lo exaltemos a Él, porque somos dentro de la creación del Señor, la obra perfecta para Él. Pero porque esta obra perfecta no alaba la grandeza de Dios, no lo glorifica, no lo exalta, ni siquiera le damos gracias por un nuevo amanecer para con cada uno de nosotros. Y por eso dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Como el Señor está atento a nuestro clamor, pero también salvará a los que buscan de su presencia, su conocimiento, su palabra y su verdad, ya que reconociendo que solo Dios es digno de toda alabanza, adoración, donde reconocemos su maravillosa creación, que es Dios, por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo a través de nuestras vidas, que es digno de alabanza, su amor y sacrificio lo hace digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza y honra. Mire que a veces cuando yo miraba los salmos nos quedamos cortos para darle la gloria, la majestad, la alabanza, la adoración al Señor. Y es precisamente porque a veces como que nosotros nos enfocamos más en otras cosas que mirar lo que el Señor ha hecho, la grandeza de Dios. Y esa grandeza de Dios es poderlo magnificar a Él, poderlo glorificar a Él, poderlo exaltar a Él, poderlo bendecir a Él. Todo lo que nos rodea, poderle dar gloria, honra, poder, majestad y alabanza a nuestro Creador. Y eso es lo que nos habla en este salmo. Y quiero que miremos otro salmo también que nos habla el Señor respecto a lo que Él está haciendo a través de cómo es la grandeza de Dios. Quiero que me acompañe al Salmo 93. Vamos a mirar qué nos habla el Señor en el Salmo 93. Dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Una descripción que nos da aquí el salmista de cómo puede ser la grandeza de Dios. Por eso dice: Jehová reina, se ciñó de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Él mismo afirmó el mundo, no se moverá. Solamente se va a mover por su palabra, como cuando leemos en el libro de Génesis capítulo 1, dice que todo fue creado por la palabra de Dios, pero también todo se mueve por la palabra de Dios. Por eso dice: firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente, desde que Él creó todo para su propio beneficio. Firme es el trono del Señor. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron sus ríos sus ondas. Prácticamente los ríos, cuando levantan las ondas, alaban al Señor, lo glorifican, lo exaltan. Por eso cuando miramos la creación y miramos a través de los salmos, cómo le dio esa sabiduría al Señor, al salmista, para poder describir la creación y cómo esta creación alaba al Señor. Como le decía anteriormente, dice la palabra que los árboles den palmadas de aplausos al Señor. Dice que incluso
inclusive se inclinan delante del Señor. Por eso cuando vemos que hay veces como que vienen los vientos, pero vemos que los árboles sí se inclinan, pero se están inclinando delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué usted y yo no lo hacemos? ¿Por qué no nos inclinamos delante del Señor ante su majestad, ante su señorío, ante su poder? No nos inclinamos y le damos gloria, honor, poder y majestad. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Ojalá lo hiciéramos todos los días, ya que la majestad es una relación con Dios, es a través de su grandeza, y es donde el Señor quiere que usted y yo lo entendamos, que toda la creación lo alabe, lo adore, lo glorifique, y usted y yo como somos parte de su creación. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Quiero que me acompañe al libro de 2 de Pedro. Vamos a mirar 1:16. 2 de Pedro capítulo 1 verso 16. 2 de Pedro 1:16. Dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Prácticamente describe el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no hacerlo? Ya que precisamente cuando miramos la presencia de su grandeza, el poder, como aquí Pedro refiriéndose al monte de la transfiguración, donde estaba con Juan, Jacob y el Señor Jesucristo, pero cuando entra el Señor también con Moisés y Elías. Hace una descripción acá Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Yo me puedo imaginar de pronto cuando estaba el Señor Jesús con Pedro, con Juan, precisamente allá con Moisés y Elías, la majestad del Señor, su grandeza, su poder, su señorío. Yo no alcanzo a imaginar de pronto la presencia que se pudo haber experimentado en ese momento. Y es ahí donde quiere llevarnos, Señor, a usted y a mí, el poder contemplar esa grandeza, poder contemplar su señorío. Pero usted y yo sí lo podemos llegar a contemplar cuando entramos en tiempo de intimidad delante de la presencia del Señor, y el Señor nos puede llevar a otro nivel espiritual, a otro nivel en el cual podemos entrar a ese lugar santo, pero también a poder conocer su señorío, poder conocer su grandeza, poder conocer su majestad, cómo es que el Señor podría obrar, ya que Jesucristo reconoce la majestad del Padre, y eso lo podemos encontrar en el libro de Hebreos. Quiero que me acompañe al libro de Hebreos. Miremos Hebreos 1 al 3. Hebreos capítulo 1 al 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, aquí por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una descripción que hace acá sobre cómo es la grandeza de nuestro Señor, y viene y reconoce precisamente a nuestro Señor Jesucristo, de la majestad del Padre, lo reconoce a Él. Por eso dice, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres de los profetas. Habla prácticamente el Antiguo Testamento, pero dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, cuando usted y yo le demos gloria, honra, poder y majestad a nuestro Señor Jesucristo, lo estamos haciendo al Padre, a su grandeza, a su poder, a su majestad. Pero dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿De acuerdo que le estaba diciendo Génesis 1 que el Señor habló a través de la palabra y que todo se sustenta por la palabra del Señor? Y aquí lo confirma nuevamente. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ya hemos sido purificados nuestros pecados a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, pero también a través de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí donde viene el Señor y obra a través de nuestras vidas. ¿Cómo podemos usted y yo entrar realmente en ese tiempo de alabanza, adoración, glorificarlo, exaltarlo y bendecirlo al Señor? ¿Cómo podemos hacerlo? También encontraba yo en la palabra en el libro de Isaías. Me gustaría entrar a profundizar en este capítulo, pero el tiempo yo sé que no nos da. Me gustaría que usted pudiera entrar y estudiar este capítulo 40 de Isaías, donde él habla sobre la grandeza de Dios, como el poderío, el señorío, la majestad de nuestro Señor. Vamos a mirar algunos versículos de este capítulo. Quiero que miremos Isaías 40, vamos a mirar del 12 al 13. Isaías 40, 12 al 13. Dice, quien midió las aguas
con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Mire que acá dice, ¿quién midió las aguas? Pero yo encontraba las aguas, aquí no dice solamente una parte del agua, las aguas, y las aguas que comprenden, dicen los océanos, los ríos, inclusive pozos, tantas partes donde se encuentra el agua, pero dice que él la tomó en sus manos. ¿Cómo serán las manos del Señor? Quien midió las aguas con el hueco de su mano, pero y los cielos con su palmo. ¿Cómo podremos nosotros entender cuánto miden los cielos? Pero el Señor los midió con el palmo de su mano, pero también con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. ¿Quién podrá pesar el polvo de la tierra? Pero dice que acá el Señor sí lo pesó. Dice, pesó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas, los collados. Él todo lo ha pesado. Entonces prácticamente el Señor sabe qué es lo que Él creó y sabe cómo está formada su creación y sabe por qué es para la grandeza del Señor. Pero dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? El Señor es Espíritu. Y en el Señor es donde encontramos su sabiduría y su conocimiento y su entendimiento. Por eso Dios es más grande que todos los que nosotros le servimos a Él. Dios es mayor que su creación, es mayor que todo lo que ha creado. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién contó los ríos? ¿Quién contó los océanos? Pero también Él es el Señor aún por encima de las naciones. Es mayor por encima de las naciones el Señor. Por eso ahí mismo en Isaías 40:15, ¿qué dice? Dice, aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí hace desaparecer las islas como polvo. Prácticamente una gota nos ve el Señor. En una gota de agua se ve que el Señor nos mira a usted y a mí. ¿Cómo será de grande el Señor? ¿Cómo será la grandeza de Dios? ¿Cuánto pesará el polvo? Pero también cuánto que es la persona para que pueda entender que el polvo en la balanza, pero el Señor nos impresiona aún mucho más que ni aun las naciones, que le son como una gota en su poder, en su grandeza, una gota prácticamente son las naciones para el Señor. ¿Cómo seremos nosotros delante del Señor? ¿Cómo prácticamente se ve usted delante de la presencia del Señor con esta descripción? Pero aún así, de pronto somos tan insignificantes delante del Señor, viendo esta grandeza del poder de Dios, pero esa insignificancia tiene cuidado el Señor de nosotros. Ante esa insignificancia que estamos delante del Señor, cuando miramos la descripción, por eso le decía que ojalá pueda leer este capítulo 40, hace Isaías una descripción de cómo es la grandeza y el poder del Señor. Pero ahí mismo en Isaías 40 miremos del 18 al 20. Dice que pues haréis semejante a Dios, ¿a qué imagen lo compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Yo encontraba acá cómo el hombre siempre ha intentado buscar la imagen de Dios. Pero cómo no se basa en lo que dice las Escrituras. Y aquí busca al hombre hacer una talla a imagen de Dios, que supuestamente es Dios. Cuando la palabra de Dios dice que Dios es espíritu, no es una imagen. Y arma una imagen precisamente, yo me acordaba lo que dice el profeta Jeremías. Dice que cortan un árbol, que ese árbol hacen leña, hacen fuego, hacen para comer. Y fuera de eso la leña que queda, arman una imagen, hacen una imagen de talla en la cual adorar al Señor. Pero cómo usan la creación de Dios para crear a Dios, para realmente buscar de Dios. Ahí no está Dios, y por eso lo que más aborrece el Señor es la idolatría. Por eso cuando usted y yo miramos la palabra del Señor, dice que lo que más detesta, lo miramos en el Salmo 115, habla de la idolatría. Tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen boca, no hablan, tienen manos, no las mueven, tienen boca, no hablan, tienen pies, no caminan. Dice, semejantes a ellos son los que las hacen. Prácticamente son ciegos, sordos, mudos, sin entendimiento. Y esas personas que trabajan esas imágenes, por eso acá nos habla en este versículo que es un ídolo sin vida, un ídolo que no puede hablar y no puede tampoco empoderarse, ni donde usted vaya
es inútil por completo, ya que el Señor está más allá de cualquier creación del hombre, más que cualquier ídolo que haya creado el hombre. Pero también yo lo encontraba en la palabra, que el Señor sí quiere darnos a usted y a mí claridad y entendimiento sobre su grandeza. Pero esa grandeza está en la palabra, no en lo que nos vende el mundo, no en lo que nos vende en un entorno, no en lo que nos vende una sociedad, lo que el Señor nos habla a través de las Escrituras. Por eso mismo en el verso 22 y 23, ¿qué dice? Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Todo tiene cuidado. Nada se le escapa al Señor dentro de su grandeza. Nada se le escapa, ya que Dios está por encima del mundo entero. Él es más grande que todos los cielos, las galaxias, las constelaciones, por encima de su creación. Por eso todo lo creó el Señor, pero Él está por encima de toda la creación. Pero como el hombre no alcanza a entender que toda la creación está por encima del Señor, y para qué el hombre busca cómo crear algo para Él. Por eso mismo en el mismo Isaías 40, verso 26. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Dale la grandeza de su fuerza, el poder de su dominio. ¿Cuánto comprende el ejército de Dios? Como cuando una persona está en el ejército prestando servicio, saben cuántos hay prestando servicio, cuántos están en tales rangos, y aquí dice que el Señor saca su ejército y lo cuenta, el ejército celestial. Él lo cuenta, dice, ¿quién creó estas cosas? Dice, levantad del alto vuestros ojos, porque muchas veces los ojos nuestros están más enfocados en lo que hay en la tierra, enfocados en lo que pueda crear el hombre, pero no estamos enfocados realmente en el Creador, que realmente Él es el que nos está mostrando, ya que aquí el Señor nada nos faltará, y es precisamente que a todos llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Quién lo podrá entender? ¿Quién lo podrá comprender? Su fuerza, su poder, su dominio, su señorío. ¿Quién lo podrá comprender? Por eso cuando yo vengo y leo la palabra, inclusive cuando entro en la oración, prácticamente somos insignificantes delante del Señor. Somos prácticamente unos ignorantes delante del Señor, porque nos quedamos cortos para poderlo describir a Él, para poderlo hablar de Él, del Señor. Y ahí es donde el Señor viene y nos habla a usted de mí cómo podemos obrar. Pero miremos ahí mismo Isaías 40, vamos a mirar del 28 al 31. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como a las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una descripción de prácticamente que inclusive los jóvenes se cansan. Y muchas personas dicen, no, es que el Señor está ocupado, yo no creo que me escuche mi oración. Tanta gente que está pidiéndole a Dios, yo no creo que Él atienda mi súplica, mi llamado. Él tiene cuidado de todo. Y aquí yo lo podía comprender en la grandeza del Señor. Sí tiene cuidado de todo, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Todo. Entonces, si Él tiene cuidado inclusive de las aves para darles de comer, ¿cómo no va a tener mucho más cuidado de usted de mí y de escuchar una oración, una petición? Sí la va a tener. Por eso no podemos tener excusas delante de Dios. Dice que los jóvenes se cansan y flaquean. Muchos jóvenes se cansan. Y usted lo ve inclusive que usted le manda para algo y eso como que le piden un permiso a un pie para ir con el otro. Y como que no quieren ir porque yo y ahora tengo que ir yo y se cansan. Lo dice la palabra de Dios. Dice, ¿cierto? Pero dice el Señor acá, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es en Él que podemos encontrar esas fuerzas. Es en Él que podemos encontrar esa firmeza, esa convicción, esa determinación. Es en el Señor, no es en nuestras propias fuerzas. Pero también dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él fue el que creó los confines de la tierra. Dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso cuando miramos la palabra, cuando leemos las escrituras, su entendimiento no hay quien lo alcance. Hay personas que dicen, yo entendí esto del Señor. Si supiera que es más profundo,
Como dice Pablo, dice que lo ancho, lo angosto, lo profundo, no lo entendemos. Mucho más profundo, mucho más ancho, mucho más alto. El mismo Señor lo describe a través de la palabra. Entonces, ¿cómo podemos entender su entendimiento, su conocimiento? Solamente pidiéndole al Espíritu Santo, dame el entendimiento a través de la palabra. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire que aquí encontramos la palabra, la respuesta para esas personas cargadas, cansadas, que no tienen ánimo de vivir, no tienen deseo de nada. Ahí lo dice el que da fuerzas, dice que inclusive les da las fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire que aquí el Señor no habla que la edad es impedimento para usted, para hacer la obra, o para ir a un lugar, o para ir al otro. Él le da las fuerzas. Aquí lo encontramos, ya que este es el gran Dios a quien nosotros servimos, pero también el Señor nos hace una advertencia que usted y yo debemos tener en cuenta. Y lo toma nuevamente, yo encontraba esta palabra, quiero que me acompañe al libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, lo 1 al 4. Mire que yo encontraba que el Señor hace la misma advertencia que le hizo a su pueblo. La advertencia que le hizo al pueblo hebreo nos la está haciendo a nosotros en este tiempo. Miremos lo que nos dice Éxodo 20, el 1 al 4. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí encontramos la respuesta del Señor, que prácticamente no quiere ídolos, no quiere que usted y yo levantemos ídolos. Él aborrece la idolatría. Si tenemos al Dios todopoderoso, al Dios majestuoso, ¿para qué hacemos imágenes? ¿Para qué tenemos imágenes? Dice prácticamente que el Señor aborrece, se lo dijo a su pueblo. Vuelvo le recuerdo el Salmo 115, lo estaba hablando el Señor, pero cuando estábamos leyendo precisamente el Salmo 145, también el Señor habla, que el Señor no quiere que usted y yo levantemos ídolos, ni de la creación, porque ¿por qué las personas toman de la creación para formar un ídolo? Dice el Señor, nos habla Él a usted y a mí, y es lo que más adolece al corazón del Señor, es que el hombre crea alguna imagen y la adore, la cual es un gran insulto para el Señor. Cualquier cosa que nos dobleguemos, lo que nos controle, lo que pase por encima de nosotros, lo que nosotros nos inclinemos, pero también querramos honrarlo, estamos prácticamente deshonrando al Señor. No lo glorificamos, no lo exaltamos, no lo amamos, no lo bendecimos. Yo no sé cuál es el ídolo que usted tiene y no puedo entender la grandeza de Dios que está por encima de lo que usted se está doblegando, de lo que usted se está humillando, de lo que usted se está postrando. Y es que el Señor lo está esperando a usted y a mí, que lo busquemos realmente de corazón a Él, ya que Dios, Él es espíritu y su espíritu es infinito, y por sus atributos podemos basarnos y tomarlas en cuanto a la justicia, en cuanto al amor, en cuanto a la bondad, en cuanto a la rectitud. Dios es infinito en cada uno de todos estos aspectos. Cuando miramos primeramente el amor del Señor, ¿cuál es el amor del Señor? Quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Muchos recitan este texto bíblico, pero muchos no lo ponen en práctica, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dio a su unigénito. Una vez le hablaba a una persona, yo le decía que solamente esa persona tenía un hijo. Yo le decía, ¿usted estaría dispuesta a entregar su hijo a morir por otras personas? No, nunca lo voy a hacer, no lo haré. Y Dios, ¿por qué lo hizo por usted? Y muchas personas no lo entienden. Si Dios lo hizo por usted y por mí, ¿por qué? Por amor. Ese es el amor que usted y yo debemos entender. Pero ¿cuántas personas no me echó a morir porque mi novia me dejó, me echó a morir porque mi esposo me dejó, me echó a morir porque mi mamá me dejó? Venga, pero si ni siquiera conoce el verdadero amor. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Él dio su vida por usted y por mí, ¿por qué nos vamos a perder por otra persona, por lo que sucede en este mundo? No nos podemos perder, porque el Señor ya nos compró un precio muy alto. A su unigénito envió para que usted y yo pudiéramos ser salvos, para que lo pudiéramos conocer al Señor, para que también fuéramos a rendirnos a sus pies ante su grandeza, su poderío, su señorío. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer todos los días, postrarnos delante de Él. Enséñame, Señor, cómo alabarte, cómo adorarte, cómo glorificarte, cómo honrarte, cómo bendecirte.
Ojalá usted lo entienda. ¿Cómo podemos darle la gloria al Señor? Hay tanto que agradecerle al Señor y tan poco que pedir, que muchas veces nos enfrascamos más en pedir sin darnos cuenta que lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si el Señor dio a su unigénito Hijo para usted y para mí, para que tuviéramos todo. Dice que en el Señor Jesús tenemos todo. No tenemos que ir a buscar otras cosas. En Él ya lo podemos tener todo. Pero muchas veces la persona se enfrasca, se involucra más con lo que entiende este mundo, con lo que le ofrece todo este mundo y cree que prácticamente no vale nada. Y es precisamente donde el Señor nos habla. Encontramos ese amor infinito, indescriptible, inmensurable, cuando sabemos que experimentamos que Dios nos ama. Nos invade una sensación de gozo, paz, contentamiento y felicidad. Yo le oro y le pido al Señor que se transmita ese espíritu a su vida. Paz, gozo, contentamiento indescriptible en conocer a nuestro Señor Jesucristo, que el Señor lo mandó a morir por usted y por mí, para darnos libertad, gozo. En el Señor sí tenemos libertad, sí tenemos gozo, sí tenemos contentamiento, en Él sí, en el mundo no. En el mundo, dice la palabra, tendréis aflicción. En el mundo sí tendrá aflicción. ¿Por qué? Porque el mundo le ofrece lo que el Señor no ofrece. Como cuando el Señor Jesús, dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 4, dice que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué le ofreció el diablo? Lo que le ofrece a usted y a mí. Riquezas, poder, rangos, estatus, le ofrece todo eso. Eso ya lo ofreció el Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo rechazó. ¿Por qué? Porque él sabía que venía del Padre. Que las riquezas de este mundo le pertenecen al diablo, no al Señor. ¿Cierto? Pero si usted y yo andamos en el Señor, Él nos dará todo. Sí lo dice en Mateo 6:33. Que lo dice más, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y por qué nos vamos por la añadidura si en Él podemos obtenerlo todo? Eso es lo que el Señor nos está hablando a usted y a mí. Vayámonos primeramente por el reino de Dios. Pero también habla rectitud. Su rectitud es incomparable en su infinidad, es misericordioso por encima de toda la humanidad. Esa rectitud es la que usted y yo debemos buscar, porque el enemigo siempre busca que usted y yo nos torzamos en el camino, ¿cierto? Como que le ofrecen algo indebido, un vicio, una trampa, un engaño, una traición, una falsedad, y como que la persona se deja llevar, pero el Señor nos quiere llevar en rectitud. El hombre más recto fue Jesús. El hombre más recto, un hombre que no lo pudieron doblegarle la voluntad. En Él lo podemos encontrar, pero también encontramos yo en la palabra cómo el Señor, esas personas que dicen, a mí no me hable de su Jesús, a mí no me hable nada de Dios, a mí no me hable nada de tal persona. No, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Cómo podrá huir de Dios? Ahí le tengo la respuesta. Vamos al libro de Salmos, capítulo 139. Vamos a mirar del 7 al 12. Salmos 139, vamos a mirar del 7 al 12. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El Señor creó la luz y las tinieblas. ¿Dónde se va a esconder usted? Él es lo mismo la luz que las tinieblas. Para el Señor es lo mismo. ¿Dónde va a huir usted? ¿De dónde podrá huir la persona? Dice acá el salmista, dice, ¿a dónde podré huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si hiciera mi estrado en el Seol, ahí estás tú. En todas partes está el Señor. ¿Por qué? Porque cuando estábamos mirando la grandeza del Señor, Él todo lo creó. Todo lo creó el Señor. Entonces aquí nos habla en este salmo, nos habla el Señor que el hombre no sabe cómo huir del Señor. Intenta cualquier estrategia para poder huir del Señor. ¿Podrá el hombre huir del Señor? Hay quienes huyen del propósito, del llamado, de aceptar al Señor, se esconden en sus conflictos, sus adversidades, sus ironías, sus inconvenientes, y se enfrascan en sus problemas y dicen que Dios no está. Cuando no se dan cuenta es que es el enemigo, los tiene doblegados en su voluntad, en sus emociones, en sus pensamientos. Lo quiero invitar que usted lea este salmo, medite en este salmo, Salmo 139. ¿Podrá huir de la presencia del Señor? Recordemos que el Señor es espíritu y el hombre no podrá huir a ninguna parte de la presencia de Dios.
El hombre no podrá huir de Dios, ya que la luz y la oscuridad son lo mismo para el Señor. Él creó todo para Él, como lo estábamos leyendo inicialmente. Pero quiero que me acompañe al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, miremos el capítulo 28, miremos del 19 al 20. Mire la función que nos pide el Señor a usted y a mí. Recuerde que empezamos hablando de la grandeza de Dios. Ya habla el Señor cómo creó toda la grandeza y todo lo que nos rodea. Pero nos creó a usted y a mí también para que lo glorifiquemos, lo exaltemos, lo amemos y lo bendigamos. Pero ¿qué estamos haciendo para el Señor? Dice en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algo tan mínimo nos pide el Señor, después de que miramos la grandeza de Dios, de todo lo que tiene para usted y para mí en este mundo. Toda la grandeza de Dios, ¿cierto? Que muchos creen que el diablo no lo da, Dios no lo da. Recordemos que Dios no permite cosas en el enemigo que pueda trabajar en nosotros, ¿cierto? Si usted y yo estamos en el Señor nos da sabiduría, inteligencia y entendimiento cómo poder obrar y actuar para cada circunstancia, ya que Dios es espíritu y nada lo limita. ¿Cómo puede estar con sus discípulos todo el tiempo? ¿Cómo puede estar con sus escogidos todo el tiempo? ¿Cómo? Algunas personas dirán, pero ¿cómo el Señor está aquí, pero también está allá, está allá? Estaba con los discípulos. Cuando yo leía la oración que el Señor Jesús hizo entregando a sus discípulos en Juan 17, el Señor hacía una descripción clara entregando sus discípulos al Padre. Tuyos son, tú me los diste, yo te los doy. Y hace una oración en la cual, Señor, están en el mundo, no son del mundo, no pertenecen al mundo. No permitas que se pierdan en el mundo. Una oración en la cual el Señor hace, y esa oración nos cobija a nosotros también. Es la misma oración, porque ahí el Señor lo dice, que los que les dan la palabra, los que vienen, guárdalos en tu palabra, la palabra del Señor. Para usted, ¿quién es Dios? Muchas personas le preguntan, para usted, ¿quién es Dios? Una imagen. No, la imagen, yo veo a Dios en tal parte. No lo conocen a Dios. ¿Qué concepto tiene de Dios y cómo usted lo podría describir? Lo podemos describir cuando nos postramos ante su presencia y solo podemos llorar, llorar, llorar y llorar. Y es precisamente porque no tenemos cómo darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nuestras vidas, por habernos rescatado, porque quienes éramos nosotros en el mundo, estábamos perdidos sin Dios, andábamos vagando en el mundo, creyendo que en el mundo lo teníamos todo, pero cuando viene el Señor y nos rescata, ¿qué es lo que podemos describir de Dios? Llorar delante de su presencia, darle gloria, majestad, poder, alabanza, adoración, algo tan insignificante que podemos hacer para Dios, algo mínimo, pero cómo le llenaríamos el corazón a Dios de gloria, de alabanza, de adoración. Se llenaría de tanto amor el Señor viéndonos a usted y a mí, postrados delante de su presencia y solamente llorar y darle gracias. Gracias. Gracias por rescatarme, gracias por liberarme, gracias por redimirme, gracias por lavarme con la sangre del Cordero de Dios. Gracias, Señor. No sé qué hubiera hecho si no me hubieras rescatado. Quién sabe dónde estaría, Señor, pero gracias por haberme liberado. Eso es lo que podemos describir de Dios. Es lo que yo encontraba, cómo puedo describir al Señor. Entrando en su presencia, y ahí donde puedo entenderlo, ya que llegar y somos tan insignificantes ante su grandeza, ante su majestad, pero cómo Él se fijó en cada uno de nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros para que se hubiera fijado en nosotros? Como dicen algunos, es que Dios no me escucha, pero si se diera cuenta que el Señor sí nos escucha y cómo Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Hoy le doy gracias al Señor por esta palabra. Le doy gracias por su grandeza, por su señorío. Gracias por su Hijo Jesucristo. Gracias por enviarlo a la tierra. No somos quienes para que nos hubiera rescatado, pero que envió Él en nosotros para llamarnos y rescatarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Hoy oro, Señor, por esas personas que no te conocen. Oro, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y real, a Jesucristo. Háblales al corazón, Señor. Háblales, Señor. Colócales el querer como el hacer en tu palabra, en tu verdad, tu propósito, tu llamado y tu voluntad, Señor. Llénalos de ese amor eterno que tú derramaste a través de la cruz, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y real, a Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados, pero también vino a darnos vida y vida eterna con Cristo Jesús. Damos gloria, honra, honor, poder, majestad, alabanza, adoración en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero que entremos en un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene una maravillosa, hermosa mujer que el Señor ha venido llevándola para que conozca la grandeza de Dios. Y esta mujer ya tiene una palabra que el Señor le dio, en la cual el Señor la aviva nuevamente, la fortalece, como dice la palabra en Isaías 40, que Él renueva sus fuerzas, que le da las fuerzas del búfalo, pero que también la levanta como las águilas. Y hoy la levanta el Señor de una manera sobrenatural con esta palabra. Quiero que entremos en un tiempo más de alabanza, de oración, pero quédese porque esa palabra también es para usted, la palabra de la ofrenda, para que conozca la grandeza de Dios en Cristo Jesús. Bueno, así como dice en Mateo 7:12, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también con vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muchas veces nosotros estamos en medio de la alabanza y la adoración y nos fijamos, no sé si usted ha ido a la iglesia o en donde se encuentra ahí congregándose, mira qué es lo que hacen los demás. No haga eso, concéntrese en la presencia de Dios o el mensaje que ha hablado el Paz en este tiempo. Por eso allí le invito a que se disponga, que no acepte ninguna distracción del enemigo, que este sea un tiempo para bendecir el nombre del Señor, para exaltarlo, para glorificarlo, con esta canción que se llama Movimiento de Gloria. Dance para el Señor, glorifique al nombre del Señor y allí gócese en la presencia de Dios. Así es, yo quiero regalarle lo que dice el Salmo 150, versículo 5. Dice, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Así es que vamos a terminar este tiempo, la alabanza, la adoración, en el cual invitamos para que usted cante la grandeza de Dios, para que levante sus manos ahí, sus palmas, para que entendamos cómo usted y yo atraemos su poder, atraemos su gloria, atraemos su espíritu, su manifestación, su revelación plena. Yo le invito para que ahí donde usted está le presente al Señor este año, pero le diga al Señor que quiere que usted quiere que sea un año en el cual vea la grandeza de Dios, vea sus maravillas, sus proezas. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Santo eres tú, Señor, digno de toda la alabanza. Así es, declara que el río del Espíritu de Dios es el cual el Señor lo lleva a usted en profundidad, lo lleva cada vez más hondo, más profundo. El manantial se convierte en río, después en mar y un océano poderoso. El manantial se convierte en río, después en mar y un océano poderoso. Así es, te alabamos y te bendecimos, Señor. Grande y maravilloso eres tú, Señor. No hay otro como tú, Padre amado, que sea merecedor de la alabanza, de la adoración, de la gloria, del poder, de la honra, de la exaltación al Señor ahí donde usted está. Recuerde que Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Eso va a ser la iglesia. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Créalo. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Confiéselo, alce sus manos. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Así Crea es, que levanta la- sus manos ahí La donde gloria usted de está. Dios está descendiendo sobre su vida, sobre su casa,
sobre su familia. Es tiempo allí donde usted se conecte, reclame, reciba y únase al cielo, porque es conquista, es en conquista que estamos toda la iglesia. Gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y visualícese. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Créalo. Y Cristo vendrá por su iglesia, una novia limpia. Y Cristo vendrá por su iglesia, Mira lo que dice esta parte. Demuestra tu gloria en su hogar, en su casa, demuestra en su tu familia. gloria, Comienza a cantarlo ahí. demuestra Comienza a declararlo tu que este es el gloria año para el cual el Señor lo va a hacer ahí. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. En mi hogar, en mi Créalo. matrimonio, en mis hijos. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. No se canse de decirlo ahí. Demuestra tu Cada vez que usted lo gloria. dice, lo declara, lo profetiza, Demuestra tu está diciéndole al gloria. Señor que lo va a hacer. Demuestra En fe, en tu convicción, gloria en aquí carácter, en y firmeza. ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria sobre las naciones, Demuestra tu gloria. sobre tu iglesia Demuestra tu y sobre cada una de las personas que están conectadas. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Así Gracias, es. Señor. Este es el año de la buena voluntad agradable y perfecta del Señor. Muy buenas noches. Muchas gracias por continuar conectados con nosotros hasta este momento. Para mí nuevamente es un privilegio estar acompañándoles en este nuevo 2026, que espero que sea un año de muchas bendiciones para todos ustedes, para todas sus familias, y que la presencia de Dios siempre inunde sus vidas, sus mentes, sus corazones, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, sus decisiones, y que este sea un año para la honra, la gloria de Dios en todo lo que Dios tiene destinado en cada uno de sus hogares. Para mí, como les comentaba, es un gran honor estar compartiendo esta maravillosa palabra, que sé que es de Dios para que seamos edificados mutuamente. Una de las maravillosas o de las grandes virtudes que debemos de pedirle al Señor es que tengamos un corazón dispuesto para poder ver esa maravillosa grandeza de lo que Él es en nuestras vidas. ¿Y por qué un corazón dispuesto? Porque es la manera en que nosotros podamos entender y ver cuál es el propósito perfecto que Dios tiene para cada uno, para que nosotros podamos valorar todo lo que Dios hace cada día, como lo dice su palabra, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esas misericordias se reflejan a diario, y muchas veces nosotros en nuestro afán, en nuestro día a día, las dejamos que se vayan así como vinieron, sin simplemente gracias, Señor, porque me permitiste, Señor, levantarme, abrir mis ojos, poder ver ese maravilloso día que me das. Gracias por los que tenemos el privilegio de tener un trabajo,
o aún los que tienen el privilegio de poderlo buscar, de tener nuestras familias con vida. Son muchas las cosas en las que la grandeza del Señor se ve reflejada y manifestada todos los días en nuestra vida. Por eso yo les invito hoy a dejar, como dice la palabra de Dios, nuestro pasado atrás. Como lo dice 2 Corintios 5:17, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esa es de la única manera que nosotros empecemos a ver esa transformación de la grandeza del Señor en nuestras vidas, de la grandeza de lo que el Señor hace con nuestras familias, de la grandeza del Señor con el simple hecho de mantenernos vivos, con el simple hecho de que a pesar de nuestra ingratitud, el Señor es fiel para con nosotros. Y esa fidelidad es la que nosotros a diario, en un simple gracias, en un simple Señor, al finalizar el día, gracias porque me permitiste llegar de mi sitio de trabajo, gracias Señor porque hoy me diste un alimento. Esa es la invitación para este 2026, para que busquemos y seamos renovados, pero con un corazón lleno de amor, de gracia por el Señor, de gratitud por el Señor, por todas sus bendiciones, tanto por lo bueno como por lo malo, porque el Señor dice en tu palabra, bástate en mi gracia, porque en mi poder se perfecciona en mi debilidad. El poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad, y eso está en 2 Corintios 12 al versículo 9, si lo quieren consultar. Son tantas las cosas que el Señor nos da por ese amor y esa grandeza, que es lo que nosotros tenemos que a diario pedirle al Señor, que saque todo el vacío que aún está en nuestro corazón, que renueve ese corazón si es necesario, o como lo dice su palabra en Ezequiel, si es necesario que quite ese corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, acompañado con su espíritu recto, porque es de la única manera que nosotros empecemos a ver y a entender esa grandeza del Señor, como nuestro pastor nos lo decía hace un momento. En todas las áreas de nuestra vida el Señor se mueve día a día, y el llamado a este 2026 es a eso, a buscar esa grandeza con humildad, con amor, con fe, con paciencia, con obediencia, con mansedumbre, con gozo, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la aflicción, aún en medio de las angustias, aún en medio de los ataques. Que siempre nuestro corazón esté lleno de gozo y de amor por Dios, porque Él jamás nos ha dejado ni nos dejará. Él jamás nos fallará. Entonces, mis queridos hermanos en la fe, queridos invitados, los que por primera vez nos acompañan, este es un llamado para que entre todos empecemos a buscar aún más esa presencia del Señor. ¿Cómo la buscamos? Con una simple oración, con lo que les nace el corazón, con buscar a Dios al hablarle y al descargar toda la aflicción, la angustia, la incomodidad, la incertidumbre, todo lo que por años muchos de ustedes han llevado ahí acumulado en ese depósito grande que es el corazón, creyendo que muchas veces se ha perdonado, o creyendo que ya todo está bien, cuando realmente llevamos vidas vacías,
vidas con tristeza, vidas con amargura, vidas con falta de amor y de temor a Dios, porque creemos que el mundo no lo da todo, cuando realmente el mundo lo que hace es darnos palmaditas en la espalda y darnos una felicidad momentánea, mientras que el Señor nos ofrece una felicidad eterna en Cristo, un gozo eterno, un gozo que, vuelvo y les repito, a pesar de las circunstancias, en su corazón siempre van a tener esa paz y esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, porque es la paz de Cristo la que empieza a gobernar sus vidas, las que empieza a gobernar sus corazones. Y bueno, es simplemente esta palabra es la que Dios pone en mi corazón para ustedes, que sea un año de muchas bendiciones, pero sobre todo un año de una gran conexión con el Señor, de una gran comunión con el Señor, a través de sus hábitos espirituales, a través de una simple oración y a través de la guianza del Espíritu Santo, quien es la persona que nos ayuda a buscar esa grandeza del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mil gracias por acompañarnos hasta este momento. Esperamos que nos sigan acompañando de aquí en adelante con todo el contenido que sé que el Espíritu Santo viene alineado para este 2026 para ustedes. Mil bendiciones y que tengan un excelente comienzo, inicio de semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, que las ofrendas sean eso, una parte de la gratitud de lo que Dios nos ha dado hasta este momento, y que sobre todo nazcan de su corazón, porque no hay nada para Dios, lo más grato es darlo realmente de corazón. Muchas gracias, mil bendiciones.